Bueno, pues muy buenas a todos. Decían de Fray Luis de León que después de que estuviera encerrado durante unos cuantos años, eh, le liberaron y volvió a dar clase. Y al principio de su primera clase, después de ese encierro, dijo, como decíamos ayer, y continuó dando la lección, exactamente igual como si no hubiera pasado nada. Y un poco es eso, es esa la sensación que tengo yo ahora mismo. Eh, cuando recibí el otro día, recibí por fin el Iron Sword en físico, me dije, mira, hace mucho que no tengo así un proyecto personal, sí que es verdad que jugaba alguna partida, algún un juego en solitario y bueno, algunas partidas normales también con gente, pero dije, bueno, un proyecto personal, tengo otra vez que involucrar un poco el canal de Twitch, el canal de YouTube, que lo tenía ahí abandonado completamente. Tampoco es que tuviera mucho, pero dije, bueno, me voy a poner un poco esta excusa de que he recibido Iron Sword en físico para un poco retomar la partida. Y fui a ver los vídeos que tenía de esa partida y resulta que son de hace 3 años, lo que parece un tiempo enorme. Pero realmente es que casi que recordaba un montón de cosas de lo que pasó en esa partida y de hecho es que todo este tiempo nunca me abandonó en la cabeza cuál era y cuál iba a ser la siguiente escena eh, que iba a tener en esa partida. Eh, Así que aquí me veo, ¿no? Un poco, pues eso, como decíamos ayer, eh, vamos a intentar retomar esa partida. Tuvimos una primera sesión de introducción, de creación del mundo, creación del personaje, y luego tuvimos simplemente una primera sesión de verdad, digamos, con trama, avanzando a partir del punto inicial. Y bueno, me dije, venga, voy a empezar como eso, como Fray Luis de León. Directamente la siguiente sesión va a ser la sesión 2 y ya está. El caso es que como todo, luego me puse a intentar recuperar todo el tema de OBS, cuadrar todo, intentar recuperar la partida de Roll20 donde tenía toda la información. Y bueno, como en estas cosas no soy muy ducho, pues también dije, a lo mejor meterme directamente, ya no porque no supiera continuar la partida, sino porque a lo mejor las cosas no salían del todo bien como para decir, bueno, aquí no ha pasado nada. Me dije, pues a lo mejor hoy que tengo un ratito libre, un poquito de tiempo, pues hago una especie de interludio simplemente principalmente para mí, para ver si todo esto del en el OBS está todo bien configurado, se escucha todo bien, los niveles de la música de fondo, con el micro, todo está bien, o por lo menos aceptable. Hay gente que ya sabéis que hace trabajos excepcionales en esto de emitir, como Víctor, y, pero yo, bueno, soy muy aficionadillo, pero por lo menos para un nivel estable para mí, ver que todo estaba funcionando adecuadamente. Y en segundo objetivo, pues sería un poco intentar recoger en un vídeo el resumencillo de lo que ha pasado, porque aunque yo tenía muy claro cuál iba a ser la siguiente escena, eh, tenía muy claro también cuál fue la última, pero incluso muchos nombres se me habían olvidado. Tampoco es que hubiera muchos personajes, pero se me habían olvidado, aunque eso es muy fácil de recuperar. Pero sí que descripciones me bailan mucho y de hecho antes de la segunda sesión tengo previsto volver a mirarme los vídeos un poquito más para por lo menos que tenga cierta coherencia. Si la ha perdido un poco en cuanto a descripciones de personajes y demás, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pero un poco tener en un vídeo resumido el contexto de esas dos sesiones cortitas, tenerlo aquí y a lo mejor poder consultarlo rápidamente. También para aquellos que se vieron esas dos sesiones, pues también intentar un poco recuperar eso. Este es un vídeo que para el que venga de nuevas por esto, porque en 3 años habrá ido gente que no sabrá nada de mí ya, se habrá quedado aparte o lo que sea, pues bueno, y habrá gente que sin embargo, pues ahora con esto, pues habrá dicho, anda, ¿de qué va esto? Y seguirá a ver las dos primeras. Y este vídeo será completamente accesorio para ellos porque tendrán esa sensación de más o menos continuidad y se lo podrán saltar. Así que si eres uno de esos, pues la verdad es que es más fácil haberte visto los otros dos vídeos y ya sabrás todo, mucho mejor que yo incluso. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Pues, ¿de qué iba la partida? Pues vamos a jugar a Iron Sword.
en el modo solitario. Para hacer todo aquello teníamos una partida de rol 20 muy acondicionada porque Wallace McGregor se preparó un montón de scripts, de oráculos, con todos los oráculos, las tablas de oráculos, para ayudarme a hacer todo con un poquito de clic. También toda la parte de grafismo y tal, que yo soy negado para eso, pues se la curró Wallace McGregor pues, por amor al arte, como siempre. Y muy agradecido, vamos. Todavía los tenía por aquí de forma milagrosa. Y el caso es que en estos 3 años resulta que toda la parte de automatización en Roll20 de Ironsword pues ha aumentado muchísimo y ahora incluso todos esos oráculos están integrados en la hoja de personaje, cosa que antes la hoja de personaje pues no tenía prácticamente nada. Sé que también se está preparando en la traducción de eso, también le ha echado un ojo Wallace McGregor, la traducción de todos esos oráculos, estuvo allí metiendo, aprovechando que a lo mejor pues yo les recordé que todo esto existía. Y bueno, resulta que más o menos eso, la partida está ahí. Me he sorprendido con algunas cosas de puntuaciones que tenía el personaje, pero parece que todo está preparado. Aquí tengo capturado como lo hice la otra vez, el chat, donde se pueden ir viendo todas las tiradas. Y bueno, vamos a jugar a eso. Entonces Ironsword, lo que hicimos en la primera sesión, la sesión 0, vamos. Ironsword cuando te lo vas a hacer en solitario, en realidad en cualquier modo, lo que propone es que se junte la mesa, en este caso solo yo, aunque participó gente en el chat dando algunas ideas. Propone que crees la ambientación. Y recuerdo cosas de la ambientación, todavía tengo que repasarlas un poquillo, pero bueno, lo más importante era que eh, era una ambientación en la que los pueblos los asentamientos dentro de las tierras del hierro estaban aislados unos con otros, no eran de mucha importancia, mucha población ni nada, eran pequeñas comunidades, la mayoría, vamos, por lo menos eran pequeñas comunidades organizadas de forma completamente independiente unas a otras, mientras que en algunas puedes tener una estructura con sacerdocios y demás, en concreto de la que partió el personaje principal, ahora hablaremos de él, era simplemente de una pequeña comunidad muy bien avenida, casi sin organización, en la que era muy importante el sentimiento de comunidad a través de contar historias, de las historias. Y entonces había una figura allí que era la narradora. La narradora era la guardiana y custodio de esas historias antiguas, ya sean poemas, canciones, cuentos, que pudieran transmitir lecciones a la comunidad y realmente hacer esa comunidad, ¿no? Porque compartían todas esas historias o todas las cosas que les evocaban esas historias. Una de la narradora, bueno, una figura importante, y enseñaba siempre a la siguiente generación, buscando quién sería la siguiente narradora que heredaría todo este trabajo central en esta pequeña comunidad. Entonces, una de las aprendices era Dana, nuestra protagonista. Y Dana era una muchacha saliendo de la adolescencia, pero que sin embargo estaba saliendo de la adolescencia, pero jamás había llegado a salir de este pueblo, de esta pequeña aldea. Y Dana es una chica testaruda, para lo bueno y para lo malo, muy arrojada, muy hacia los demás, muy dándole a los demás todo lo que haga falta, muy viviendo para la comunidad en la que ha crecido. Y ella piensa en esa arrogancia y quizá esa parte de testarudez y arrojo, ella piensa que realmente está mucho más preparada y es mayor, en el sentido más sabia realmente de lo que realmente es, ¿no? Tiene todavía esas ideas adolescentes. A pesar de lo que le digan otras personas más ancianas, con más sabiduría, con más experiencia del pueblo, entre ellos la narradora con la que tenía un fuerte vínculo. Muy jovencita empezó a asumir esa tarea de memorizar todas las historias. Y Dana se tomó en un arranque de arrojo, quizá una tarea casi imposible,
que era recuperar todas las historias, la historia antigua del pueblo que emigró aquí de las Tierras del Hierro y volverla a aunar todo ese conocimiento que se ha disgregado, partido, deformado y a veces incluso perdido, aparentemente perdido. Pues quiere volver a encontrarlo, darle forma, convertirlos en nuevas historias y quizás sí que todas estas poblaciones disgregadas de la tierra, de las tierras del hierro, eh, vuelvan a ser una gran comunidad. Todavía ella no sabe lo que eso significa, dado que para ella una gran comunidad no tiene ese mismo concepto, no alcanza a ver realmente lo que es todos los pueblos de las tierras del hierro. Sería casi como una gran aldea para ella, es lo único a lo que alcanza su imaginación, pero desde su perspectiva eso es lo que es. Entonces se arrojó ese juramento. Y... Pero eso no fue lo que la hizo salir del pueblo. Lo que la hizo salir del pueblo es la llegada de otro personaje. Ese otro personaje fue, se llamaba, lo tengo que consultar, Valerie. Valerie era una mujer algo mayor que ella, aparentemente solo algo mayor que ella, eh, que pertenecía a una orden, no me acuerdo cómo la llamé, lo tengo que repasar. eh, a ver, estaba por aquí. Una peregrina. Era el orden de los peregrinos y tienen algo en común con los narradores. Parece ser que Valeri tenía como juramento propio y muy fuerte, quizá incluso algo más allá que eso, vagar por las tierras del hierro contando nuevas historias y nuevas leyendas que no hubieran conocido cada una de las tierras. En concreto, Valeri se quedó aquí un invierno. El pueblecito este está entre las montañas, en un pequeño valle de las montañas heladas, que se queda aislado durante todo el invierno. Pasó aquí un invierno entero, en Frostcrag, es como se llama el pueblo, y fueron estrechando lazos Valeri y Dana, hasta el punto de que quizá no para Valerie, o eso no lo puede llegar a apreciar Dana, pero para Dana, eh, alguien más sabia como la narradora le diría que está encandilada, que no es verdadero amor, pero para ella es amor. O por lo menos lo que ha oído en todas esas historias y cuentos, ha oído hablar de historias de amor y eso asume que es lo que siente por Valerie. Cuando llegó el deshielo, Valerie se quedó, pero quizá mm, había algo que preocupaba a Valerie. Quizá que no debía, ese juramento le impedía quedarse mucho más tiempo. Y de hecho al final le contó a Dana que las peregrinas no debían tomar pareja, porque es parte del juramento eh, que hacen ante el rey del bosque. ¿Qué significa eso? Dana ni siquiera se lo preguntó, no alcanzó a preguntárselo. No es especialmente afilada en esas cosas. Para ella es simplemente las cosas deben nacer del corazón y por tanto los detalles no son importantes. Lo importante era que no podían tomar pareja por haber hecho algún juramento ante el rey del bosque. Y entonces Dana, en otro arranque, eh, delante de Valerie, que la miró preocupada o quizá sabiendo que Dana se estaba metiendo en algo que estaba muy por encima de su cabeza, pero no había manera mm, de sacarla de esa intención, juró ante el hierro ir a encontrar al rey del bosque y rogarle, o en principio rogarle, que dispensara a Valerie de su juramento y entonces poder estar juntas. Así que ese fue el iniciador de todo esto. Con ese juramento fue con el que Dana se aventuró fuera del poblado en busca del rey del bosque. En el camino
era la primera vez que llegaba mucho más allá del pueblo. En el camino se encontró una caravana destrozada, eh, sus integrantes destrozada por el ataque de algún animal, pero que ya incluso también destrozada por la intemperie. Eh, Había quedado allí desde bastante tiempo, lo cual cuadraba también un poco con quizá que es parte de... estaba deshelando todo. Esta caravana quizá debería haber llegado hace algún tiempo, pero no llegó. Y aquí Dana la encontró. Era preocupante porque la fiereza de la masacre que se había producido allí. Pidió ayuda a los cuervos. Una de las capacidades especiales de Dana es tener un ritual por el que los cuervos le pueden indicar cuál es un camino a seguir. Y aunque no encontró respuesta a lo que había pasado en la caravana, sí que los cuervos le indicaron y Dana acató que debía buscar un refugio para esa noche, pero debía combatir a su enemigo interior, aunque ella no supo interpretar a qué se podía referir con eso. Sí que localizó quizá en lontananza, localizó ese refugio y dirigiéndose hacia allí, principalmente encontró un gran peligro que era uno de esos, lo que ella asume que fue uno de esos animales que provocó la matanza. Era una especie de lobo, pero eh, cuyo cráneo, hocico y demás estaba convertido en casi un cráneo cadavérico, reducido casi al hueso, con una piel tan fina, o incluso en partes que le falta que es simplemente hueso. Era algo extraño, alguna especie de maldición, alguna especie de enfermedad muy extraña eh, tenía ese lobo, ¿no? Ese lobo lo atacó, pero Dana se logró sobreponer a él. Y se dirigió con renovado propósito, ya que estaba empezando a dudar si con todo esto, la caravana, el viaje, estar lejos de casa, todo empezaba a ser mucho más solitario, abrumador de lo que ella hubiera esperado, pero sin embargo se vio capaz de enfrentarse a ese lobo. Y entonces con ese renovado propósito encontrado en ese momento de dificultad, se dirigió hacia donde le habían sugerido los cuervos que fuera, a ese refugio de roca, donde pasar la noche. Y ese fue la última escena que tuvo Dana. Ella quería ir desde aquí, tenía claro que su viaje no era ese refugio y tampoco era un viaje de, cuando lo tomó, no era un viaje de, bueno, vamos a ver qué nos encontramos saliendo del pueblo, sino que la narradora le indicó que debía ir a Abast, eh, un pueblo que estaba al otro lado del Colmillo Negro, la montaña más grande que se veía desde el valle de Frostcrag, y allí encontrar al sacerdote. De nuevo, en eso Dana no fue demasiado avispada y tampoco preguntó más. Le gusta primero actuar y después pensar, así que se dirigió sin muchas más indicaciones, quizá pensando que no la necesitaba. Y también había un punto, también un pequeño matiz al respecto, que era que también de repente supo que la narradora veía cercana su muerte, con lo cual dejar el pueblo y a la principal aprendiz de narradora, a la que se iba a convertir en la nueva narradora, cuando su salud estaba deteriorada, era un poco abandonar el pueblo, abandonar su destino. Lo cual estaba dispuesto a hacerlo por lo que ella siente por Valerie. Y ese es un poquito el resumen de todo lo que pasó, creo. Había más detalles que tendré que ver ahí, pero me veré otra vez los vídeos y quizá dentro de poco, yo no quiero que se alargue mucho, podamos tener una sesión más completa. Esto era simplemente pues un poco eso, ver todo, como he dicho, los objetivos, ver que todo está bien montado, que los niveles son adecuados, o quizá tenga que bajar algunos. Ahora me veré otra vez este pequeño interludio para ajustar esas cosas y poner un poco en situación todo.
Así que creo que poco más al respecto. Muchas gracias a los que veáis esto. Y bueno, pues nos veremos, lo dicho, nos veremos, espero que mucho antes que 3 años, eh, para ver, para ver de cuál era esa siguiente escena de Valerie, como que ya adelanto que va a ser llegar a ese refugio, que lo veía muy claro en mi cabeza todo este tiempo, en mi imaginación, cómo era y qué es lo que podía pasar allí. Así que nada, nos vemos, muchas gracias a todos.